en los confines de la memoria colectiva, donde los ecos de las historias más inspiradoras resuenan con una fuerza inquebrantable, emerge la saga de un joven cuyo destino parecía sellado por las cadenas de la miseria, pero cuya voluntad inquebrantable lo catapultó hacia las cumbres de la fortuna y, más importante aún, hacia el abismo de la filantropía. Esta es la historia de Mateo, un nombre que hoy se pronuncia con reverencia y admiración, un faro de esperanza en un mundo a menudo oscurecido por la desesperación. Mateo no nació con una cuchara de plata en la boca, nació en el fango, en la penumbra más densa de la pobreza extrema, en un lugar donde los sueños eran lujos que pocos podían permitirse, y la supervivencia era la única moneda de cambio. Su relato no es un cuento de hadas, sino una cruda realidad transformada por la perseverancia, la visión y un corazón que, a pesar de haber conocido la desolación, nunca perdió la capacidad de amar y de dar. La historia de Mateo comienza en La Ceniza, un barrio marginal olvidado por la geografía y por las promesas de un futuro mejor. No era un barrio, era un laberinto de callejones sin pavimentar, donde el polvo se mezclaba con el lodo en cada estación. Y las casas, levantadas con retazos de madera, cartón y láminas oxidadas, parecían desafiar la gravedad en su precariedad. Aquí, el sol no iluminaba, sino que abrasaba, y la lluvia no refrescaba, sino que inundaba, arrastrando consigo los pocos enseres que sus habitantes poseían. En La Ceniza, nacer era ya una batalla, y cada día una victoria incierta contra la adversidad. Mateo llegó al mundo en una noche de tormenta, bajo el techo goteante de una de esas chozas improvisadas. No hubo cuna, solo una manta vieja sobre un colchón raído. Sus primeros sonidos fueron los del viento silbando por las grietas y el murmullo resignado de sus padres, María y Ricardo, dos almas desgastadas por el trabajo duro y la constante preocupación por el mañana. María, con las manos curtidas por lavar ropa ajena en el río, y Ricardo, con la espalda encorvada por cargar escombros en las obras de la ciudad, se miraron con una mezcla de agotamiento y un amor infinito por su nuevo hijo. Sabían que su llegada significaba una boca más que alimentar, pero también una nueva razón para seguir luchando, para exprimir hasta la última gota de esperanza de un pozo que parecía secarse cada día más. La infancia de Mateo no conoció juguetes, ni paseos por parques verdes, ni la comodidad de una cama caliente. Su patio de juegos era la calle. Su entretenimiento, observar el incesante ir y venir de los pocos vehículos que osaban adentrarse en La Ceniza. Su dieta consistía en lo que pudiera conseguir: tortillas de maíz con sal, frijoles aguados o, en los días de mayor suerte, algún trozo de pollo que Ricardo traía de sus jornadas en los mercados. El hambre era una compañera constante, un aguijón que se clavaba en el estómago y en el alma, recordándole a cada instante la fragilidad de su existencia. El frío de las noches era implacable, y Mateo, acurrucado junto a sus hermanos en la misma cama, aprendió el valor del calor humano, de la cercanía, de la necesidad de protegerse mutuamente. La enfermedad era una amenaza latente, y la falta de acceso a médicos y medicinas convertía un simple resfriado en una preocupación angustiosa. Vio a vecinos morir por dolencias que en otro lugar serían fácilmente curables, y esta cruda realidad grabó en su joven mente la brutal inequidad del mundo. A pesar de todo, en medio de esa desolación,
Mateo poseía algo que el dinero no podía comprar: una curiosidad insaciable y una capacidad de observación extraordinaria. Sus ojos, grandes y penetrantes, lo absorbían todo. La forma en que los adultos resolvían problemas con ingenio, la solidaridad tácita entre los vecinos, la belleza efímera de una flor silvestre que brotaba entre los escombros. Escuchaba las conversaciones de los mayores, sus lamentos, pero también sus anécdotas de resiliencia, sus chistes que buscaban aliviar la carga, y sus sueños, a menudo susurrados, de una vida mejor para sus hijos. Ricardo, su padre, a pesar de su agotamiento, siempre encontraba un momento para hablar con Mateo. Le enseñó a identificar las constelaciones en las noches claras, a reconocer los sonidos de la ciudad lejana, y lo más importante, le inculcó el valor de la honestidad y el trabajo duro. «Hijo», le decía Ricardo con voz ronca, «puede que no tengamos nada, pero tenemos nuestro nombre y nuestro esfuerzo. Eso nadie nos lo puede quitar». Esas palabras se grabaron a fuego en el corazón de Mateo. María, por su parte, le transmitió la resiliencia silenciosa, la capacidad de encontrar belleza en lo pequeño y de no rendirse nunca. Le enseñó a coser botones, a remendar ropa, a hacer rendir cada gramo de comida. Le leía historias, a menudo inventadas, sobre héroes que superaban grandes desafíos, alimentando en él una imaginación que se negaba a ser limitada por la realidad de su entorno. Cuando Mateo cumplió 7 años, se presentó la oportunidad de ir a la escuela. No era la escuela ideal, sino una pequeña aula improvisada en el único edificio de concreto de La Ceniza, sostenida por la buena voluntad de una maestra jubilada, la señorita Elena, que dedicaba sus últimos años a sembrar semillas de conocimiento en tierra árida. Para Mateo, la escuela fue una revelación. El olor a tiza y papel, la disciplina de las letras y los números, la posibilidad de abrir ventanas a mundos desconocidos, todo era fascinante. A pesar de que sus útiles eran escasos, a menudo lápices a medio usar y cuadernos con hojas arrancadas, Mateo absorbía cada lección con avidez. La señorita Elena, una mujer de mirada dulce pero firme, pronto notó la chispa en los ojos de Mateo. Veía en él una inteligencia que trascendía las barreras de su origen. Lo alentaba, le prestaba libros de su propia biblioteca, le dedicaba tiempo extra después de clases. Ella se convirtió en su primera mentora, la persona que le mostró que el conocimiento era una herramienta poderosa, una llave que podía abrir puertas que la pobreza mantenía herméticamente cerradas. Las historias que leía, los mapas que observaba, los problemas matemáticos que resolvía, todo alimentaba una creciente sed de saber. Quería entender cómo funcionaba el mundo más allá de la ceniza, cómo se construían las ciudades que veía a lo lejos, cómo las personas conseguían las cosas que él y su familia anhelaban. Pero la vida en la ceniza era una fuerza que constantemente tiraba hacia abajo. A los 10 años, Mateo tuvo que dejar la escuela. No fue una decisión, sino una imposición de la necesidad. La economía familiar se había deteriorado aún más y cada mano, por pequeña que fuera, era vital. Sus padres lo miraron con dolor, sabiendo el sacrificio que le pedían, pero no había otra opción. Las lágrimas de Mateo esa noche fueron silenciosas, pero amargas. Sentía que le arrancaban una parte de sí mismo, que le cerraban la única ventana que había encontrado. Así, Mateo se convirtió en un niño trabajador. Sus días transcurrían lustrando zapatos en las esquinas del centro de la ciudad, cargando bolsas en el mercado o ayudando en las obras de construcción donde Ricardo se dejaba el alma. El sol quemaba su piel, el polvo irritaba sus pulmones y el cansancio se instalaba en sus huesos.
Observaba a los niños de su edad, vestidos con uniformes impecables, riendo y jugando, y una punzada de envidia, mezclada con una inquebrantable determinación, lo atravesaba. No quería esa vida para él ni para su familia. No se resignaría. Fue durante esos años de trabajo extenuante que la semilla de la ambición, sembrada por la señorita Elena y regada por la desesperación, comenzó a germinar. Cada moneda ganada era un pequeño triunfo, pero también un recordatorio de lo lejos que estaba de sus sueños. Empezó a observar a los comerciantes del mercado, a los empresarios que pasaban por las calles. ¿Qué hacían diferente? ¿Cómo lograban acumular bienes, mientras él y los suyos apenas subsistían? Su mente, siempre inquieta, comenzó a analizar, a buscar patrones, a identificar oportunidades. Un día, mientras cargaba cajas pesadas en el mercado, escuchó la conversación de dos hombres de negocios. Hablaban de un nuevo tipo de bombilla de bajo consumo que estaba revolucionando el mercado. Mateo no entendía los detalles técnicos, pero sí captó la idea: la innovación, la eficiencia, la solución a un problema. Esa noche, con el cuerpo adolorido, se quedó despierto pensando. En la ceniza, la electricidad era un lujo, intermitente y cara. ¿Podría haber una solución para ellos? ¿Algo que les diera luz sin depender de una infraestructura tan precaria? Esta idea, aún vaga y sin forma, se convirtió en una obsesión. Cada vez que tenía un momento libre, se acercaba a los puestos de periódicos viejos, a las bibliotecas públicas, donde, a pesar de no tener carnet, lograba colarse para leer enciclopedias y revistas técnicas. Aprendió sobre electricidad básica, sobre energías renovables, sobre el funcionamiento de los mercados. Su educación formal había terminado, pero su autoeducación apenas comenzaba. Las noches las pasaba dibujando esquemas, imaginando prototipos, llenando cuadernos viejos con ideas descabelladas, a menudo iluminado por la débil luz de una vela. Sus primeros negocios fueron pequeños y en su mayoría fracasos rotundos. Intentó vender dulces que él mismo preparaba, con ingredientes baratos, pero la competencia era feroz y sus ganancias irrisorias. Probó a reparar radios viejas que encontraba en la basura, siguiendo diagramas que había copiado de libros, pero sus conocimientos eran aún demasiado rudimentarios. Cada fracaso era una lección, una oportunidad para refinar su enfoque, para entender mejor las necesidades de la gente y las trampas del comercio. Recordaba las palabras de Ricardo: el esfuerzo es lo que cuenta. Una de sus primeras iniciativas que mostró un atisbo de éxito fue la venta de agua potable filtrada. En la ceniza, el agua limpia era un bien preciado. Mateo, con un ingenio asombroso, ideó un sistema rudimentario de filtración, utilizando arena, carbón vegetal y telas que conseguía en la basura. Con la ayuda de su familia, llenaba garrafones y los vendía a un precio muy bajo, apenas suficiente para cubrir los costos. No se hizo rico, pero la gente del barrio lo apreciaba. Le daban las gracias, y en esas miradas de gratitud, Mateo encontró una motivación más profunda que el dinero: la satisfacción de aliviar una necesidad básica. Este pequeño emprendimiento le enseñó valiosas lecciones sobre la cadena de suministro, la fijación de precios y, sobre todo, la importancia de la confianza del cliente. Aprendió a hablar con la gente, a escuchar sus quejas y sugerencias, a adaptarse. Su reputación de joven honesto y trabajador comenzó a crecer, no solo en la ceniza, sino también en los barrios circundantes. Personas mayores, que habían visto su lucha desde niño, empezaron a ofrecerle pequeños trabajos, a darle consejos, a abrirle puertas. Sin saberlo, Mateo estaba construyendo su primera red de contactos, un capital social más valioso que cualquier suma de dinero.
A medida que crecía, su mente se expandía. No se limitaba a pensar en sobrevivir, sino en prosperar. La idea de la bombilla de bajo consumo había evolucionado. No era solo la luz, era la energía. Se dio cuenta de que la energía era un catalizador para el desarrollo. Con energía, las personas podían trabajar más horas, los niños podían estudiar de noche, los pequeños negocios podían funcionar con mayor eficiencia. Pero la energía tradicional era inaccesible para la mayoría de los habitantes de la ceniza. Fue entonces cuando, en una de sus incursiones en la biblioteca, tropezó con un libro sobre energía solar. Las imágenes de paneles solares, la descripción de cómo el sol, ese mismo sol que antes solo le recordaba el calor y la sed, podía convertirse en una fuente inagotable de poder, lo impactaron profundamente. Era una revelación. Aquí estaba la solución que había estado buscando. Una fuente de energía limpia, abundante y, lo más importante, descentralizada. Podría llevar luz a su gente, a su barrio, sin depender de la red eléctrica inestable y costosa. La visión era clara, pero el camino para materializarla era oscuro y lleno de obstáculos. No tenía dinero para comprar paneles solares, ni conocimientos técnicos avanzados para instalarlos, pero tenía una determinación férrea. Empezó a investigar frenéticamente. Buscó en libros viejos, en foros de Internet, cuando lograba acceder a una computadora en algún café Internet a cambio de limpiar el local, en cualquier fuente de información que pudiera encontrar. Aprendió los fundamentos de la energía fotovoltaica, los tipos de paneles, los inversores, las baterías. Era un lenguaje complejo, pero su mente, entrenada en la supervivencia y la observación, lo desentrañaba poco a poco. Su primera meta fue conseguir un panel solar, por pequeño que fuera. Ahorró cada centavo de sus trabajos, privándose de comidas o de ropa nueva. Fueron meses, quizás un año, de sacrificio constante. Finalmente, con un puñado de billetes arrugados, compró su primer panel, de segunda mano, a un comerciante que vendía chatarra electrónica. Era pequeño, dañado y parecía inservible, pero para Mateo era un tesoro. Lo llevó a su choza y, con herramientas improvisadas y la ayuda de su padre, que aunque no entendía del todo, confiaba en la visión de su hijo, comenzó a experimentar. Pasó noches enteras con el panel en el techo, conectado a una pequeña batería y un foco LED que había comprado. Los primeros intentos fueron fallidos. El foco parpadeaba, se apagaba, la batería no cargaba. La frustración era inmensa, pero el recuerdo de su infancia en la oscuridad, de las velas que se consumían, lo impulsaba a seguir. No había manuales, no había expertos a quienes consultar en la ceniza, solo su ingenio y su obstinación. Un día, después de semanas de prueba y error, de ajustes y lecturas, el foco se encendió con una luz constante y brillante. Era una luz débil para los estándares de la ciudad, pero para Mateo era un faro. La emoción lo invadió. Había logrado lo imposible. Había creado luz a partir del sol. Esa noche, su familia se reunió alrededor del foco, maravillada. Sus hermanos podían hacer sus tareas escolares sin forzar la vista. Su madre podía coser hasta más tarde. Era un pequeño milagro en medio de la ceniza. Esta pequeña victoria fue su verdadero punto de inflexión. No solo le dio confianza en sí mismo, sino que también le dio una prueba tangible de su idea. Los vecinos, al ver la luz en la choza de Mateo, comenzaron a preguntar. ¿Querían esa luz para ellos también? Mateo vio la oportunidad. Su gran idea había encontrado su mercado natural. El siguiente desafío fue escalar. No podía construir sistemas para todo el barrio solo. Necesitaba recursos, conocimientos y ayuda. Se acercó a la señorita Elena, quien, aunque ya muy mayor,
seguía siendo un faro de sabiduría. Ella, conmovida por la determinación de Mateo, lo puso en contacto con un antiguo alumno suyo que ahora era ingeniero eléctrico en la ciudad. El ingeniero, escéptico al principio, se sorprendió al ver el rudimentario pero funcional sistema de Mateo y la profundidad de su comprensión autodidacta. Le dio consejos, le recomendó lecturas más avanzadas y, lo más valioso, lo invitó a visitar su taller. En el taller del ingeniero, Mateo vio equipos modernos, herramientas que nunca había imaginado. Aprendió sobre circuitos, sobre eficiencias, sobre cómo mejorar su diseño. El ingeniero, impresionado por la dedicación del joven, decidió apadrinarlo. Le enseñó no solo la parte técnica, sino también los principios de la gestión de proyectos y la importancia de la seguridad. Con este nuevo conocimiento, Mateo volvió a la ceniza con una renovada energía, pero aún faltaba el capital. Necesitaba comprar materiales a granel, herramientas. Recurrió a su red de contactos, a los comerciantes del mercado que lo conocían desde niño. Les presentó su idea, no solo como un negocio, sino como una solución para la comunidad. Algunos se rieron, otros le desearon suerte. Pero hubo uno, un anciano tendero llamado Don Luis, que había visto crecer a Mateo y confiaba en su integridad. Don Luis le ofreció un micropréstamo, una pequeña suma, pero suficiente para comprar los primeros materiales. «No es por el dinero, muchacho», le dijo Don Luis con una sonrisa arrugada. «Es por la fe que tengo en ti». Con el capital inicial, Mateo fundó su pequeña empresa, Sol Brillante. No tenía oficina ni empleados, solo él y su visión. Empezó instalando sistemas solares básicos en las chozas de la ceniza. Cada instalación era un trabajo meticuloso, hecho con amor y dedicación. No solo vendía luz, vendía esperanza. Las noches ya no eran oscuras y los niños podían estudiar sin el humo de las velas. La voz se corrió rápidamente. La gente de otros barrios marginales, al escuchar los rumores de la luz solar de Mateo, empezó a buscarlo. La demanda creció exponencialmente. Mateo no podía hacerlo solo. Necesitaba un equipo. Miró a su alrededor, a los jóvenes de la ceniza que, como él, no tenían oportunidades. Les ofreció un trabajo, una formación. Les enseñó todo lo que sabía sobre la energía solar, sobre la instalación, sobre la atención al cliente. Les inculcó su ética de trabajo, su compromiso con la comunidad. Se convirtió en un líder natural, un ejemplo a seguir. Sol Brillante empezó a crecer. De la ceniza se expandió a otros barrios marginales, luego a pequeñas aldeas rurales sin acceso a la red eléctrica. Mateo entendió que su modelo de negocio no era solo vender productos, sino vender soluciones y empoderamiento. Desarrolló planes de pago accesibles, microcréditos para que las familias pudieran adquirir sus sistemas. No buscaba el lucro desmedido, sino la sostenibilidad y el impacto social. La empresa enfrentó innumerables desafíos. La competencia de empresas más grandes, la burocracia, la falta de financiación, las dificultades logísticas para llegar a lugares remotos. Hubo momentos en los que Mateo estuvo a punto de rendirse, cuando los problemas parecían insuperables. Las deudas se acumulaban, los proveedores fallaban, los clientes se quejaban. Pero en cada momento de crisis, recordaba la oscuridad de su infancia, el hambre, el frío. Esa memoria lo impulsaba a seguir, a encontrar una solución, a no defraudar a su equipo ni a las comunidades que confiaban en él. Un momento crucial llegó cuando un inversor de la capital, un hombre de negocios con una visión más amplia,
escuchó hablar de Sol Brillante. Intrigado por la historia de Mateo y el impacto de su empresa, decidió visitarlo en La Ceniza. Lo que encontró no fue una oficina lujosa, sino un taller modesto, lleno de jóvenes entusiastas y un líder con una convicción inquebrantable. El inversor vio el potencial no solo de un negocio rentable, sino de un movimiento social. Le ofreció a Mateo una inversión significativa, no solo dinero, sino también mentoría y acceso a una red de contactos. Con esta inyección de capital y experiencia, Sol Brillante despegó. Mateo expandió sus operaciones, invirtió en investigación y desarrollo para crear sistemas más eficientes y asequibles. Abrió oficinas en varias ciudades, contrató a ingenieros y gerentes. La pequeña empresa de La Ceniza se estaba convirtiendo en una fuerza nacional y luego, con alianzas estratégicas, en una empresa con presencia internacional, llevando soluciones energéticas a otras comunidades desfavorecidas en el mundo. Mateo, el niño que había nacido en la extrema pobreza, ahora era un empresario exitoso, un referente en el sector de las energías renovables. Su nombre aparecía en revistas de negocios, era invitado a conferencias internacionales. Había logrado lo impensable, había pasado de la oscuridad a la luz, literalmente. Pero el éxito financiero, aunque bienvenido, nunca fue su única motivación. La acumulación de riqueza personal, si bien le permitía una vida cómoda, no llenaba el vacío que sentía. El recuerdo de La Ceniza, de las caras de sus padres, de la señorita Elena, de don Luis, era una brújula constante en su viaje. La transición de empresario exitoso a filántropo millonario no fue un cambio repentino, sino una evolución natural, un despertar de lo que siempre había estado en su corazón. Desde los primeros días de Sol Brillante, Mateo había reinvertido una parte de sus ganancias en la comunidad, en mejorar las condiciones de vida en La Ceniza. Pero ahora, con una fortuna considerable a su disposición, sintió la imperiosa necesidad de hacer más, de abordar las causas fundamentales de la pobreza que él había experimentado en carne propia. La riqueza, para Mateo, no era un fin en sí mismo, sino una herramienta, una palanca para generar un cambio sistémico. Recordaba la sensación de impotencia ante la enfermedad sin medicina, el frío sin abrigo, el hambre sin comida. No quería que ningún otro niño de La Ceniza, ni de ningún otro lugar, viviera lo que él vivió. Su éxito no era solo suyo, era el resultado de la confianza de su comunidad, del apoyo de su familia, de la guía de sus mentores. Sentía una profunda responsabilidad de retribuir. Así nació la Fundación Amanecer. El nombre no fue elegido al azar. Amanecer simbolizaba la esperanza después de la noche, la luz que disipa la oscuridad. La misión de la fundación era clara: erradicar la pobreza extrema a través de la educación, la salud y el desarrollo sostenible. Mateo no quería ser un filántropo que simplemente donara dinero. Quería ser un catalizador de cambio, un arquitecto de soluciones duraderas. Los primeros proyectos de la Fundación Amanecer se centraron naturalmente en La Ceniza. Mateo no olvidó sus raíces. Construyó una escuela moderna, equipada con tecnología y alimentada por energía solar, por supuesto. Contrató a los mejores maestros, proporcionó becas para los niños más brillantes, incluyendo a sus propios sobrinos y sobrinas. En la inauguración de la escuela, la señorita Elena, ya muy anciana, estuvo presente, con lágrimas en los ojos, viendo cómo su pequeña semilla había germinado en un bosque de oportunidades. Luego,
la Fundación construyó un centro de salud comunitario, con médicos, enfermeras y medicinas básicas. Algo que en su infancia era un sueño inalcanzable. Se implementaron programas de nutrición para madres y niños, campañas de vacunación y educación sanitaria. La tasa de mortalidad infantil en la ceniza disminuyó drásticamente y la calidad de vida de sus habitantes mejoró de manera tangible. Pero Mateo sabía que no bastaba con dar, había que empoderar. La Fundación Amanecer lanzó programas de microcréditos para mujeres emprendedoras, capacitaciones en oficios técnicos para jóvenes, talleres de agricultura sostenible para los agricultores locales. La filosofía era clara: dar una caña de pescar, no solo el pescado. Fomentar la autosuficiencia, la dignidad y la capacidad de las comunidades para forjar su propio futuro. La filantropía de Mateo no estuvo exenta de desafíos. La burocracia, la corrupción en algunas instituciones, la dificultad de medir el impacto real, la tentación de caer en la caridad asistencialista en lugar del desarrollo sostenible. Aprendió que la filantropía, como los negocios, requiere estrategia, rigor y una constante evaluación. Contrató a expertos en desarrollo social, estableció alianzas con otras ONG y organismos internacionales. Su enfoque era global, pero su ejecución local y adaptada a las necesidades específicas de cada comunidad. Uno de los proyectos más ambiciosos de la Fundación Amanecer fue la creación de aldeas solares. Estas eran comunidades rurales enteras que, a través de la tecnología solar de sol brillante y los programas de la Fundación, se volvían autosuficientes en energía, agua y, en muchos casos, alimentos. Se construyeron sistemas de potabilización de agua. Se instalaron paneles solares en cada casa, en las escuelas y los centros de salud. Se enseñó a los habitantes a mantener estos sistemas, a gestionar sus propios recursos. No era solo una donación, era una transferencia de conocimiento y poder. Mateo viajó por el mundo, visitando estas aldeas, interactuando con las personas cuyas vidas habían sido transformadas. En cada mirada de agradecimiento, en cada sonrisa de un niño que podía estudiar bajo una luz brillante, en cada historia de una mujer que había iniciado su propio negocio gracias a un microcrédito, Mateo encontraba el verdadero significado de su éxito. No era el saldo de su cuenta bancaria, sino el impacto en la vida de los demás. La filantropía se convirtió en su verdadera vocación, el motor que impulsaba su espíritu. A pesar de su inmensa fortuna y su creciente fama, Mateo nunca perdió su humildad. Vestía ropa sencilla, comía con su equipo en los comedores de la Fundación y pasaba gran parte de su tiempo en el terreno, ensuciándose las manos, escuchando a la gente. Nunca olvidó el olor a polvo de la ceniza, el sabor del hambre, la desesperación de sus padres. Esas memorias eran su ancla, su recordatorio constante de por qué hacía lo que hacía. Su filosofía de vida se resumía en unas pocas palabras que a menudo compartía en sus charlas. El éxito no es cuánto acumulas, sino cuánto das y cuántas vidas impactas positivamente. La verdadera riqueza reside en la capacidad de transformar la realidad de quienes, como yo, nacieron sin nada, pero con un potencial ilimitado. Hoy, Mateo es un hombre de mediana edad, con el cabello salpicado de canas, pero con la misma chispa en los ojos que la señorita Elena vio en él hace décadas. Sol Brillante es una corporación global, líder en soluciones energéticas sostenibles. La Fundación Amanecer opera en decenas de países, habiendo impactado a millones de vidas. Su legado no es solo una fortuna, sino una filosofía, un modelo de superación personal que trasciende la acumulación de bienes materiales.
Ha demostrado que la pobreza no es un destino ineludible, sino un desafío que puede ser superado con tenacidad, ingenio y un inquebrantable espíritu humano. Su historia es un testimonio de la capacidad del individuo para romper las cadenas de las circunstancias, para convertir la adversidad en un trampolín hacia la grandeza. Es la prueba viviente de que, con una visión clara y un corazón generoso, se puede pasar de la oscuridad más profunda a la luz más brillante, no solo para uno mismo, sino para el mundo entero. La vida de Mateo es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestra propia historia y, al hacerlo, de inspirar y empoderar a otros. Su viaje desde la indigencia hasta convertirse en un magnate filántropo es una epopeya moderna, un canto a la resiliencia del espíritu humano y un modelo para todos aquellos que sueñan con un futuro mejor. No es solo un relato de éxito financiero, sino una profunda narrativa de redención social, de un hombre que se negó a ser definido por sus circunstancias de nacimiento y, en cambio, eligió definir su propio destino a través del servicio a los demás. Cada vez que se relata la historia de Mateo, se enciende una chispa de esperanza en el corazón de quienes la escuchan. Nos recuerda que las barreras son a menudo mentales, que los límites son autoimpuestos y que con la determinación correcta, cualquier obstáculo puede ser superado. Su figura se alza como un monumento viviente a la idea de que la verdadera grandeza no reside en cuánto se posee, sino en cuánto se contribuye al bienestar colectivo. Es un testimonio palpable de que, incluso desde los rincones más olvidados del mundo, puede emerger una fuerza transformadora capaz de iluminar el camino para innumerables almas. Si esta historia te ha inspirado y te ha recordado el poder que reside en cada uno de nosotros para transformar nuestra realidad y la de nuestro entorno, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No olvides activar la campanita para no perderte más historias de superación que te motiven a alcanzar tus propias cimas. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que los sueños, por grandes que parezcan, están al alcance de quienes se atreven a perseguirlos con pasión y un propósito noble.